Hola, muy buenas, bienvenidos todos y bienvenidas todas a otra video reseña del Rincón del Cien Medio. Y en este caso, como podéis ver aquí atrás, hoy os voy a hablar de las armas perdidas de Carten Comics, ¿no? Y bueno, de esto deviene en una pequeña historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Hace un tiempo, Pilar Tarifa, ilustradora y colorista de cómic, seguidora mía de mis redes sociales del Rincón del Cien Medio, se puso en contacto conmigo, ¿no? Y me dijo pues, que le gustaba cómo reseñaba mi cómic, era seguidora mía, le gustaba también Conan y le gustaba Resonja, ¿no? Digo, bueno, entonces está en el canal indicado, ¿no? Y bueno, y hablando con ella me comentó, mira, justo hace un tiempo, hace un par de años más o menos, junto a Francisco Ballesteros y a Juan Alarcón, dice, hice un cómic llamado Las Armas Perdidas que nos sacó al mercado Carten Comics, ¿no? Dice, y me gustaría bueno, que le echase un vistazo, que lo leyese y a ver qué te parece, ¿no? Dice, no es de tu estilo, digo, ¿por qué no va a ser de mi estilo, no? Yo soy un cómic bueno, no me importa no la temática. Es verdad que aquí nos gusta mucho la espada y brujería, fantasía heroica, aventura, género western, género bélico, todo tipo, ¿no? Pero bueno, tipo dramático, tipo histórico, pues también, si un cómic está bien hecho, está bien narrado y bien dibujado, bien coloreado, ¿por qué no, no? Así que bueno, se lo dijo a Fran Ballesteros y bueno, pues se puso en contacto conmigo y me mandó una copia, ¿no? Mi amigo Germán también tiene otra, estoy esperando cuando hace también su reseña, ¿no? A ver lo que le ha parecido, pero bueno, yo voy a dar mi opinión, no me quiero tampoco enrollar mucho, no quiero hacer una reseña de 2 horas, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata la Armas Perdidas, no? La verdad es que es un cómic muy desgarrador. La verdad es que te hace un poquito el nudo en la patata, porque lo primero que tengo que decir es que chapó a los tres autores, ¿no? Porque te meten de lleno en el ambiente, ¿no? Francisco Ballesteros se ve que se ha empapado muy bien de la historia de la posguerra, ¿no? De lo que pasó con los famosos niños que desaparecieron, ¿no? Bueno, que en el bando, bueno, todos sabéis, ¿no? El bando republicano que perdió la guerra, ¿no? Bueno, pues el bando franquista pues iba a jajaperro, como decimos aquí por ellos, ¿no? De hecho, encarcelaban, fusilaban a todos los llamados rojos, ¿no? Y este cuenta la historia a partir de un hecho, ¿no? A partir de una aberración que se hizo. Por eso digo que está muy bien narrado por parte de Francisco Ballesteros. El dibujo también muy especial, muy suyo de Juan Alarcón, o sea, por su propio sello. Ahora lo enseñaré. Y por supuesto el color que le da Pilar, la verdad es que le cae muy bien a este cómic, ¿no? Un cómic que en su día a mí se me pasó desapercibido, quizá sea por eso, porque no es la temática que más me guste, ¿no? Aunque ya digo, cuando un cómic es bueno me da igual, ¿no? Y bueno, y todo esto, como he dicho, basa a partir de la posguerra, ¿no? De todas las aberraciones que hacían contra los llamados republicanos rojos, ¿no? Los que perdieron la guerra, ¿no? Y la historia empieza a partir de un hecho histórico. Voy a leerlo porque si no se me va. Y es el asesinato que se hizo en el Agaucho, ¿no? Un cortijo, donde varias sirvientas declaradas o consideradas que eran republicanas, tanto ellas como sus hijos, pues fueron raptados por unos señoritingos del bando franquista, ¿no? Y bueno, fueron recluidas en un cortijo donde fueron vejadas, violadas, asesinadas de mala manera, y bueno, que incluso a los hijos de todos se los llevaron a un penal, ¿no? Un penal. La historia empieza con la narración de una, fijaros, las guardas son espectaculares y es un mero canto a esa historia, ¿no?
esto significa mucho esta cruz, ¿no? La cruz de los olvidados, ¿no? En unas fosas comunes, ¿no? Cuánto no, cuánto no. Por cierto, aquí muchísimas gracias a Francisco Ballesteros por la dedicatoria, que me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque dijo, espero que te guste, aunque no salga ningún fin medio, abrazotes, ¿no? Me puso una calavera y todo. No, la verdad es que me ha gustado, si no, no hablaría de él, ¿no? Y ya digo, Francisco Ballesteros, aquí se lo empapa todo. Hay varios artículos. Y bueno, como he dicho, el cómic está dividido en 14 actos, ¿no? Que serían en números romanos, desde el primero hasta el último, va contando lo que es la pequeña historia, ¿no? Como he dicho, hasta aquí, hasta el 14, ¿no? Y bueno, empieza porque es que vemos esta anciana que bueno, la vemos llorando y está contando la historia, la historia que ella pasó, ¿no? Y donde estuve en un penal en el País Vasco llamado, lo tengo que leer porque es que si no, no sé pronunciarlo bien, es Saturrarán, ¿no? Un penal donde, bueno, recluyeron a todas estas mujeres, ¿no? Niños, eh, del bando republicano, ¿no? Donde, bueno, eh, imaginaros, ¿no? De hecho, muchas de ellas o iban embarazadas o se habían quedado embarazadas o iban con niños pequeños los cuales raptaban, ¿no? Los cuales, por decirlo ya de manera que eran raptados, ¿no? Por los del bando franquista, por la gente esta del bando franquista y lo entregaban a familias del régimen, ¿no? Para que los educasen en el régimen franquista, ¿no? O sea, le hacían perder sus orígenes, ¿no? Y de hecho les lavaban, le hacían prácticamente un lavado de cabeza a esos niños que, bueno, luego con el tiempo muchos de ellos descubrieron sus orígenes. De hecho, por eso se llama Las armas perdidas, o sea, un título que le va ni que pintado, ¿no? Ya digo, aquí vemos un periodista que investiga sobre esto, investiga sobre el dossier de las armas perdidas, y aquí es donde empezaría la historia, ¿no? En este cortijo del Agaucho, ¿no? Donde, bueno, están pasando aquí el día las sirvientas con su hijo, y bueno, y aparecen estos señoritingos que, bueno, fijaros qué estilo de dibujo más personal por parte de Juan Alarcón. De hecho, una cosa que me ha gustado mucho es que a los malos no les pone cara, ¿no? Les pone las caras, pero no le pone ni los ojos, o sea, no se le puede ver la cara, ¿no? O sea, ya con eso ya te da un halo de maldad. Incluso muchas veces me ha hecho recordar un cómic que me gustaba mucho, que era The Question, ¿no? Donde, bueno, el personaje principal llevaba una máscara que no se le veía en los ojos ni nada, ¿no? O sea, aquí vemos incluso como la misma Guardia Civil hacía ojos ciegos o oídos sordos a todo lo que pasaba, ¿no? Y bueno, la verdad es que vemos también cómo se inmiscuyó, ¿no? Cómo se metió de lleno lo que era la iglesia, ¿no? Las monjas, cómo entregaban a esos niños recién nacidos a familias del régimen para ser educados en eso, bueno, y bueno, cómo también aprovechaban, cómo asesinaban, cómo fusilaban, o sea, la cantidad de aberraciones que se hizo, ¿no? Esto no es tampoco un canto de decir, bueno, los malos fueron unos y los buenos otros no, sino más que nada reconocer las tropelías que se hicieron, ¿no? Contra esta gente, ¿no? Y la cantidad de abusos, la cantidad de gente que bueno, que no sabía de sus orígenes, la cantidad de fosas comunes que se hicieron con los crímenes que se hicieron después de la posguerra, y una historia que te cuentan, una historia que es lo que narran aquí ellos, ¿no? Dentro de esta historia histórica de nuestro pasado, en nuestra España, también han metido personajes de ficción que, bueno, que le dan un poco de empaque a la historia, que me ha molado mucho, sobre todo lo que pasa con este personaje, ¿no? Con este que vemos que es cierto mando de la iglesia, por decirlo de alguna manera, que corta mucho el bacalao, ¿no? Perdón. Y bueno, un desenlace también un poquito crudo para los protagonistas de esta historia, ¿no? La verdad es que es un cómic que ya digo, está muy bien tratado. Yo la verdad es que si queréis conocer un poquito, fijaros, aquí hasta sale la familia real actual, ¿no? Aquí al rey Felipe y su familia, ¿no? Y ya digo, y luego incluso habla de un famoso personaje que fue muy representativo dentro del régimen dictatorial, ¿no?
del franquismo, ¿no? Que hizo, bueno, cosas que, bueno, no deberían, ¿no? Que era el psiquiatra franquista Antonio Vallejo Nájera, ¿no? Del cual está aquí puesto la fotografía, ¿no? O sonará mucho, ¿no? Familiar de, bueno, de una famosa cocinera, ¿no? Televisiva. Y es lo que digo, un cómic que no va a dejar a nadie indiferente, ¿no? Un cómic muy desgarrador. Y la verdad es que a los que os guste este tipo de historias así que mezclan lo que es el pasado histórico con temas de ficción, de personajes de ficción dentro de una historia para componer y darle peso a una buena historia, sin lugar a dudas, este es vuestro cómic. La verdad que muy recomendado y eso, y con el cuerpo bien hecho porque la verdad que cuentan y se ven atrocidades que aquí lo suavizan mucho con su dibujo. Juan Alarcón y bueno, también lo suaviza mucho con los colores, que le da unos colores apagados que me han molado un montón. Enhorabuena, Pilar, me ha molado un montón ese color que le da al dibujo de Juan Alarcón y por supuesto, gran trabajo documental por parte de Francisco Ballesteros. Así que lo dicho, pillároslo porque lo vais a disfrutar. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas y nos seguimos viendo por aquí, por el Rincón del Cien Medio, por su vídeo reseña y por su directazo y por sus voces, por supuesto. Y como siempre digo, por Chrome.